Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, estuvo hoy ante la Corte Constitucional. Es una periódica visita o citación que le hacen a usted para informar cómo va el tema de pensiones, ¿verdad? Buenas noches, Yamit. Sí, señor. Lo que hace la Corte es hacernos un seguimiento a través de informes. Y este año ya ha hecho 2 audiencias para ver los avances de Colpensiones frente a la herencia incierta y de mala calidad que estaba en el Seguro Social. Sí, que condujo además a la desaparición del seguro. Exactamente, esa fue la decisión. Una de las cosas que usted dijo ante la Corte, Colpensiones recibió 347,000 pensiones represadas del Seguro Social. Sí, señor. Si me permite, me voy un poco hacia atrás. Colpensiones abrió sus puertas hace 1 año y 10 meses, en octubre del 2012. En ese momento, el Seguro Social le dijo a Colpensiones, prepárese que le voy a entregar 80,000 solicitudes que no hemos resuelto. A medida que pasó el tiempo, las 80,000 fueron creciendo y llegaron a ser 347,000 solicitudes que el Seguro Social no tenía inventariadas. Hoy, 15 de julio, 1 año y 10 meses después, se resolvieron todas esas 347,000 solicitudes que estaban represadas en el Seguro Social, algunas de ellas que eran personas que llevaban 5, 6, 7, 10, 15 años esperando una respuesta que el Seguro Social no le daba. Es decir, en los 347,000 casos de pensiones represadas, todos, sin excepción, fueron resueltos. Sí, señor, fueron gestionados y resueltos. Pero la misma Corte le dijo a usted hoy en la audiencia que muchas de esas soluciones que usted dio a las 347,000 reclamos no fueron aceptadas. No, señor. Lo que la Corte preguntó, la Corte divide el mundo en dos. Lo que estaba represado en el Seguro Social por un lado y lo que se radica en Colpensiones por otro lado, las solicitudes de ciudadanos. No, pero me refiero a los reclamos o recursos que se presentaron ante Colpensiones por parte de los 347,000 pensionados del seguro. No, señor, insisto, son 2 mundos diferentes. Una cosa es el Seguro Social, que pueden poner recursos, y otra cosa es Colpensiones. En este momento Colpensiones tiene 50,000 recursos para decidir. Eso frente es lo que le pregunto. Sí, señor, exactamente. Usted informó a la Corte que había 50,000 más o menos reclamos de los 347,000 que resolvió. Sí, señor. Eso fue lo que le pregunté. Sí, señor. ¿Y usted dijo qué? Que sí, que hay unos recursos que falta resolver y por eso le solicitamos a la Corte un plazo adicional para poder resolver estos recursos y poner el régimen de prima media al día, que es la primera tarea de Colpensiones. Para allá iba, doctor Mauricio, con todo respeto. Sí, señor. Es el segundo plazo que usted pide. Sí, señor. ¿Por qué pide más plazos? Primero porque antes, cuando nos dieron el primer plazo, sí, el volumen de lo que había en el Seguro Social era incierto, no se sabía. De hecho, cuando la Corte da el primer plazo, estábamos hablando de 216,000 solicitudes, no de 347,000. En este momento ya se sabe el volumen exacto, porque ya se resolvió. Lo que queda por resolver ya es claro el volumen por un lado y la capacidad de Colpensiones para resolverlo. Más los recursos interpuestos a sus soluciones. Claro, más lo que radican en Colpensiones siempre. Sí, señor. Eso ¿La Corte le concedió la postergación que usted pidió? Lo que hubo hoy en la Corte fue una sesión técnica. La Corte lo llamó una sesión técnica para ver los avances, donde Colpensiones mostró los avances, la liquidadora del Seguro Social mostró los avances, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud mostraron, les preguntaron si apoyaban el plazo, sí, afirmaron que sí. Estaban los organismos de control, la Defensoría, la Procuraduría, estaba la Superfinanciera y todos dijeron que apoyaban el plazo porque veían los avances de Colpensiones. Primera conclusión que hubo luego del informe suyo ante la Corte Constitucional, ¿se le concede plazo hasta el 31 de diciembre de este año? No, señor, esa es una decisión de la Corte. Era una sesión técnica donde la Corte estaba recogiendo la información para tomar una decisión. La decisión no se ha tomado. ¿No se ha tomado? No, señor. ¿Solamente la pidió? Ya la había pedido yo por escrito, pero la Corte quería oír a todos los actores para ver si apoyaban la decisión. ¿Cómo justifica usted o cómo justificó usted ante la Corte la solicitud de este nuevo aplazamiento?
Como le dije anteriormente, digamos, logramos los 347.000 Sí. antes del 31 de julio, que era el plazo, frente a un volumen incierto. No Cierto. se sabía cuántos eran, lo logramos. Nos quedó un pequeño remanente, que es lo que ya tenemos claro. Ya conocemos, la Corte ya conoce la capacidad de Colpensiones, cuánto personal tiene, cuánta tecnología tiene, cómo opera. Y es a Un partir de pequeño ahí que remanente de dijimos, los 347.000. no, señor, adicional, porque las 347 ya fueron resueltas. Adicional más los recursos presentados dentro de las 347.000. Lo que va apareciendo día a día en Colpensiones. Nosotros, y este es un punto importante de resaltar, cuando Colpensiones se diseñó, se basó en las radicaciones que hacían los ciudadanos en el Seguro Social. Eran 20.000. Como Colpensiones creó expectativas, en este momento a Colpensiones no se le radican 20.000 solicitudes de todo tipo, se le radica casi el doble, 36.000 solicitudes. Entonces, digamos, Colpensiones tuvo que adaptarse rápidamente frente a esta incertidumbre, agrandar su planta de personal, mejorar sus desarrollos tecnológicos y ya tiene la capacidad instalada para poder afirmar cuándo va a estar exactamente al día. Por eso, pero entonces, ¿qué pasa si la Corte no le amplía el plazo que usted pidió? Si la Corte no amplía el plazo, habría una dificultad en Colpensiones. El plazo, ¿Cuándo termina el plazo? el 31 de julio. Y si no lo amplían, ¿Cuál es el objetivo del plazo? La Corte entendió que lo que iba a resolver Colpensiones no era un problema coyuntural, sino un problema estructural. Entendiendo que era un problema estructural y que parte de ese problema era la judicialización, lo que la Corte decidió fue una apuesta por Colpensiones. Esta apuesta es la declaración del estado inconstitucional de las cosas. y por eso ampliaron. Claro, y eso lo que hace es proteger, por un lado, proteger a la entidad frente a la judicialización, y eso le permite a la entidad resolver de manera ordenada las solicitudes. Y por otro lado, le permitió en este marco de protección aumentar la planta, aumentar el personal, aumentar la tecnología. Si el 31 de julio no se abre este plazo, el 1 de agosto, por un lado la entidad va a estar enfrentada a la judicialización y por otro lado va a tener que buscar otros mecanismos para mantener la planta que tiene ahora y poder seguir funcionando. Lo que sería gravísimo, pues. Sí, señor, exactamente. Usted pidió plazo hasta el 31 de diciembre. Sí, señor. Además, para pagar el remanente que falta y para atender la ley, le da a usted un plazo de 2 meses, me parece. 4 meses para una solicitud de pensión y 2 meses para un recurso. Por eso, frente a los 50.000, más o menos, recursos que presentaron frente a las pensiones que usted liquidó de los 147.000, tiene usted un plazo de 2 meses para resolverlos. Sí, señor, pero por eso es que tenemos un atraso. Estamos atrasados en eso, la idea es resolverlos. Esos 50.000 más lo que nos llega todos los días para a partir del 1 de enero del próximo año resolver todo sí, no, al de día. acuerdo. Pero, digamos, los televidentes que son parte de los 50.000 o más o menos que recurrieron su decisión sobre pensiones, ¿qué deben esperar hasta el 31 de diciembre? No, vamos paulatinamente resolviendo. Lo que Pero yo le afirmaría pero, es... pero usted no puede decir que antes violan la ley y no cumplen los 2 meses. Lo que pasa es que no estamos violando la ley. Como decía Yamid, la Corte entendió que esto era un problema estructural. Quien violaba la ley era el Seguro Social, si lo puedo plantear de esa manera. Sí. Había personas que llevaban 5 años esperando. Reclamando. Sí. Lo que hizo la Corte fue darnos un plazo para resolver ordenadamente y... Pero las personas, como usted bien lo dijo ante la propia Corte, pues hombre, si a uno le quitan su pensión, la mayoría queda insatisfecha. Sí, que porque le faltaron unas semanas, que porque tal. Usted tiene 2 meses a partir del momento del recurso para fallar. Sí, señor. ¿Eso lo va a cumplir? Pues de aquí a 31 de diciembre nos ponemos al día, de ahí en adelante, que es la apuesta del Estado de la Corte. ¿Se prorroga la ley ahí? Claro, ese es el punto, porque es que Colpensiones llegó a decidir algo que llevaba 10, 15 años sin decidir y que era un volumen incierto. Esos 347.000 eran inciertos. Entonces retomo. Las personas que hacen parte de los pensionados que no están satisfechos con la liquidación de su pensión y que reclamaron o presentaron algún recurso ante la decisión de Colpensiones, deben esperar hasta cuándo para que les falle el recurso. Tenemos un universo de 50.000 recursos. Sí, señor. Yo le diría de 50.000 recurrentes. Yo le diría a los televidentes que
De aquí al 31 de diciembre iremos resolviendo paulatinamente. Quien va a dar los lineamientos de cómo Si resolver es la Corte. Acepta, Claro, así es que la Corte acepta prorrogar. claro, La prórroga será también para eso, claro. Es para eso, exactamente. para resolver los recursos. Para resolver los recursos, sí señor, claro. Es para resolver los recursos. Lo que está apostando la Corte y el Estado completo es que con ese cúmulo y con esa herencia tan grande, en algún momento Colpensiones tiene que estar al día. Y va a estar al día a partir del 1 de enero del próximo año. Ahora, hasta aquí le he hecho preguntas, digamos, que son del común de la gente en el sentido de si está funcionando o no Colpensiones. Sí, señor. Llego a la conclusión de que se ha pedido un nuevo plazo pues, para ponerle al día con todo el mundo. Y un plazo de, digamos, de 5 meses, pues no parece el infinito frente a los años y años que va a estar en el Seguro Social. Sí, señor. Ahora le quiero hacer un reconocimiento. Señor. Doctor Mauricio, inmediatamente después de que presentemos las noticias que se me divulgó en sus teléfonos celulares. El reconocimiento es doctor Mauricio, presidente de Colpensiones. Preséntele usted a nuestros televidentes lo que ha hecho Colpensiones en estos, ¿cuántos llevan de funcionamiento? 1 año y 10 meses. Frente al monstruo que encontró. Claro, bien, perfecto. Lo escucho. ¿Ya? ¿De una vez? Sí, señor. Colpensiones se creó con el objetivo con 2 objetivos grandes: la eficiencia y evitar la corrupción, que eran 2 problemas que ya estaban identificados en el Seguro Social. Para lograr la eficiencia se montó en la tecnología, para evitar la corrupción se montó en la tecnología también. Para poner un ejemplo, en el mejor año del Seguro Social se resolvían 250.000 solicitudes. El año pasado en Colpensiones se resolvieron 473.000, casi el doble, con el mismo presupuesto, porque tenemos el mismo presupuesto del Seguro Social, y con la mitad del personal. Esto es una señal de eficiencia y que Colpensiones está creado para quedarse, para atender a los ciudadanos. Y yo creo que lo más importante de todo, después de la primera tarea, que es poner al día el régimen de prima media, es ganarse la confianza del ciudadano, que el ciudadano sienta que hay una entidad que lo acompaña a lo largo de su vida laboral. Es un reto enorme, porque es el joven de 23 años que llega y cotiza por primera vez, porque confía en una entidad que en 40 años, a la que en 40 años va a volver para pedir su pensión, y sabe que su información va a estar clara. Entonces, ese es el gran reto de Colpensiones, la confianza del ciudadano. ¿Cuál es la base de ese gran reto? La historia laboral. A las personas en general se les olvida su historia laboral, a los colombianos. Llegan a los 60 años, piden su pensión y ahí recuerdan su historia laboral. Y por poner un ejemplo, resulta que hace 30 años trabajó en una entidad pública que está liquidada y que no le cotizó. Y nunca se dio cuenta porque no revisó su historia laboral. Ahí es donde empiezan los problemas para liquidar una pensión. Porque faltan semanas, porque falta la historia laboral, porque no está toda la información. El gran reto de Colpensiones es, hacia atrás, corregir todas las historias laborales. Hemos corregido la historia laboral de más de 1.100.000 personas que son afiliadas a Colpensiones, y hacia adelante es casi que un programa educativo para hacerle un seguimiento continuo y detallado a la historia laboral. De esa manera, al final de su vida laboral, la persona va a saber exactamente cuántas semanas tiene, si cumplió los requisitos, y la pensión va a poder liquidarse mucho más rápidamente. Entonces, doctor Mauricio Olivera, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nuestros televidentes queda esta pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo con el doctor Olivera en que Colpensiones funciona muchísimo mejor que lo que funcionaba en materia de pensiones, quiero decir, el Seguro Social? Es una pregunta justa, sí, equilibrada. Claro que sí, de acuerdo. Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del mundo, emisión internacional de CNI.